Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a la segunda semana de esta nuestra clase de epidemiología clínica. Pues me da mucho gusto, he estado revisando algunos de los ejercicios que ya han subido a la plataforma y he visto que muchos han hecho la gran mayoría de los ejercicios de manera correcta. Otras dudas que yo creo que son generalizadas porque la mayoría de ustedes tiene las mismas fallas a la hora de contestar los problemas, pues vamos a corregirlas aquí en la revisión de ejercicios. Yo les decía que no se preocuparan porque tuvieran todas las respuestas. De hecho, la finalidad de hacer ejercicios es esa, que ustedes se reten y vean hasta ahorita con el conocimiento que ya adquirieron y con el que ya tenían, obviamente, qué tan capaz soy de contestar esos ejercicios y cuál es de alguna manera el conocimiento que me está faltando. No se preocupen, vamos a revisarlos aquí y vámonos con el ejercicio número 1. El ejercicio número 1 decía: en una población de Zapopan, Jalisco, se han reportado en un periodo de enero a diciembre del 2017, posterior a un estudio de investigación, esto es importante, con búsqueda intencionada, 469 casos de amibiasis intestinal, mismos que representaron el deceso de 10 personas. En reportes del mismo periodo del año anterior, se registraron únicamente 48 casos en portadores sintomáticos. Se ha planteado una campaña para erradicar el problema, ya que se ha considerado un problema epidémico. La población en estudio consta de 589,000 habitantes. Con los datos anteriores ya viene la lista de las cosas que les pedí calcularan. ¿Qué datos vamos a rescatar de aquí? El periodo, tenemos de enero a diciembre, es un año. Posterior a una búsqueda intencionada, tenemos 469 casos de amibiasis intestinal. Tenemos 10 muertes de esas 469 casos y tenemos el dato del año anterior con 49 casos sintomáticos. Aquí plantean también la pregunta si es epidémico o no y nos dan la población total. Ok, lo primero que nos pide que calcule es la incidencia. La incidencia, decíamos en la definición, 469 casos nuevos en un total de 589,000 habitantes en un periodo de enero a diciembre de 2017. Esta es la incidencia. ¿Cómo se puede de otra manera reportar la incidencia? Decíamos en porcentajes, es decir, 0.079% en un año. Esa es la incidencia. ¿Por qué? Pues porque la incidencia tiene un numerador, tiene el denominador y tiene temporalidad. Esas son las características. Después nos piden que calcule la prevalencia. ¿Cuál es la respuesta a esto? Porque muchos la calcularon. Por definición, la prevalencia es el total de casos existentes entre el total de la población. La amibiasis es una enfermedad que no te mantiene enfermo durante todo el periodo. Acuérdense que estudiamos un periodo de un año. Entonces, si en enero una persona fue diagnosticada con la enfermedad, se le dio tratamiento, regularmente al mes que viene que vayamos a hacer otra vez la búsqueda, ya no va a tener la enfermedad. Entonces, las enfermedades infectocontagiosas, de manera regular, yo les comentaba, no las podemos reportar en prevalencias porque la prevalencia habla de los casos que en este momento existen. Entonces, es válido que yo, a partir de los datos que tengo, le ponga en la respuesta, pues no se puede calcular. ¿Por qué no se puede calcular? Pues porque yo no tengo el dato de ahorita, en este momento, cuando están enfermos. Tengo el dato del año completo, pero hoy, en una medición transversal, yo no puedo hacer esa determinación. Tasa de mortalidad asociada a amibiasis. La mayoría me la calcularon sobre el total de la población. Eso es incorrecto. Para calcular las tasas, decíamos que el numerador va a ser el evento o el fenómeno de estudio, en este caso es la mortalidad, 10 muertes, sobre la población expuesta, porque aparte nos piden mortalidad asociada a amibiasis. Entonces, son 10 muertes de ¿cuántos enfermos? De 469 enfermos. Luego, entonces, la tasa es de 0.021. Es decir, si yo presento esta tasa por 100, sería 21.3 de cada 100 habitantes mueren. O bien 213 de cada 1000 y así nos vamos, ¿no? Las tasas se pueden calcular dependiendo de la densidad poblacional por 100, por 1000, por 10,000, etc. Después,
Para definir si el problema es endémico o epidémico, debemos comparar la tendencia en años anteriores. ¿Una endemia qué es? Son un número de casos que es reportado de manera cotidiana con carácter cíclico. Es decir, si en verano yo cada año tengo 100 casos de amibiasis y de nuevo tengo 100 casos, 101 casos, 120 casos, 90 casos y así se va periódicamente presentando, entonces yo tengo una endemia. ¿Cuándo se convierte en epidemia? Cuando este número de casos esperados se rebasa. En vez de tener 100 casos, yo tengo 1000 casos. En este ejercicio nosotros teníamos 48 casos reportados en el año anterior. Sin embargo, tampoco dice que el año anterior se haya ejecutado un estudio con búsquedas intencionadas. Puede ser que este año hayamos tenido una incidencia de 469 casos porque nosotros fuimos intencionalmente a buscar estos casos a la población. El año pasado solamente habrían reportado aquellas personas que tuvieran síntomas y entonces a lo mejor por eso el número de casos aumentó. Entonces, bueno, la respuesta que se propone es: dentro del análisis de causas debemos considerar el subregistro de la enfermedad antes de asumir que hubo un aumento significativo de casos, obviamente por falta de higiene, por medidas sanitarias tanto comunitarias como personales. Ok. Si van apareciendo alguna duda en lo que vamos revisando, acuérdense que hay un apartado en el grupo de debates que dice dudas de las clases. Ahí abrimos un apartado y le seguimos comentando. Bueno, ejercicio número 2. Hablamos de que se realiza un estudio para proponer un biomarcador pronóstico para el desarrollo de preeclampsia. Fíjense, desde ahí ya nos están dando claves de lo que de lo que quieren que hagamos. Un marcador pronóstico. ¿A qué me suena esto? Pues a valores predictivos. Si yo quiero pronosticar algo, quiere decir que en este momento no está sucediendo. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es buscar un pronóstico o un valor predictivo. Se pretende evaluar al ultrasonido Doppler con un costo de 800 pesos contra el factor de crecimiento placentario medido en plasma con un costo de 1.300. Se aplicaron ambas pruebas a 500 mujeres embarazadas en un momento del primer trimestre del embarazo y se le dio seguimiento al término de este para ver si desarrollaban la patología o no. Entonces nos están dando el costo del Doppler, el costo del examen del PIG. Nos están diciendo que la muestra total fueron 500 mujeres, pero aparte nos están diciendo que las estudiamos en el primer trimestre del embarazo. Y entonces, ¿se fijan cómo ya todo va a indicar a valores predictivos? Ok, entonces con esto en mente yo sugiero, porque les digo, a mí me sirve mucho imaginarme estas flechitas, a lo mejor a ustedes les puede servir también. Yo ya me estoy imaginando una línea temporal donde al inicio las mujeres en el primer trimestre no estaban enfermas, y no estaban enfermas puesto que la preeclampsia es una enfermedad que se diagnostica en el tercer trimestre del embarazo. Necesito tener más de 20 semanas de gestación. Segundo y tercero. Necesito tener más de 20 semanas de gestación para que sea diagnóstico. Entonces, en el primer trimestre del embarazo, las mujeres no estaban enfermas, se les hacen 2 pruebas, un ultrasonido y una valoración sérica. Y entonces la sigo a través del embarazo hasta que la mujer culmina con el embarazo y ya sea que haya presentado preeclampsia o no, y en el otro examen que sale normal también. Pues yo tengo 4 panoramas. Uno donde tienen el ultrasonido alterado, otro donde tienen el ultrasonido normal, otro donde tienen el factor de crecimiento placentario alterado y el factor de crecimiento placentario normal, y de ahí hago grupos con preeclampsia, sin preeclampsia, con preeclampsia, sin preeclampsia, ¿ok? Entonces, primera pregunta, ¿cuál es el gold estándar de la entidad estudiada? Muchos, si no es que la mayoría, hasta ahorita los que han subido los ejercicios, me han puesto que el estándar de oro es el factor de crecimiento placentario. Ojo, probablemente ya no alcanzamos a aterrizar esto en la sesión que dimos por Twitch, pero me parece que en los videos que subí la vez pasada sí lo comenté. El estándar de oro para los valores predictivos no es otro estudio, es la presencia o no de la enfermedad. O sea, ¿contra qué lo voy a contrastar? Pues contra se enfermó o no se enfermó.
En el caso contrario, cuando hago estudios de sensibilidad y especificidad y son pruebas diagnósticas, no pronósticas, diagnósticas, entonces en ese momento yo digo, ok, este examen es el estándar de oro, pero esta es la prueba contra la que la voy a contrastar. Sí, prueba contra prueba. En el caso de los predictivos, yo voy a decir, este es mi examen y lo voy a contrastar contra la presencia o no de la enfermedad, porque en algún momento la persona va a desarrollar la enfermedad, en este momento no está enferma, ¿sí? Bien, entonces el gold standard es el desarrollo de la preeclampsia. ¿Qué tipo de diseño se pretende realizar? Tenemos un estudio prospectivo, por eso insisto que se imaginen las líneas temporales con una flecha. Prospectivo, ¿por qué? Porque a partir de este momento voy a empezar a generar los exámenes o las pruebas que yo quiero estudiar, ¿sí? O el instrumento que yo voy a aplicar. A partir de esto, yo no lo voy a recopilar de un histórico ni de expedientes. Yo en tiempo real lo estoy haciendo. Longitudinal, ¿por qué? Pues porque voy a darle seguimiento a través del tiempo y voy a ir haciendo mediciones, no es transversal, yo no voy a hacer una sola medición, yo voy a medir ahorita un fenómeno en una mujer embarazada, en este caso no tiene preeclampsia y tiene alterado o no un ultrasonido o una prueba, y posteriormente a la misma mujer le voy haciendo mediciones de presión arterial y entonces me voy a dar cuenta en el momento de la elevación de su presión arterial si tiene preeclampsia o no. Entonces no es una sola medición, son varias mediciones a través del tiempo hasta que se presenta la enfermedad que estoy buscando. Analítico, porque yo tengo grupos comparativos, y de cohorte. Esto que yo estoy haciendo es una cohorte. Bien. Y entonces, bueno, me piden que calcule los valores predictivos y aquí entonces sí, todo el mundo lo contestó, bueno, la mayoría lo contestó de manera correcta. Entonces, si se fijan, más bien es una cuestión aquí de aterrizar la definición de lo que estoy estudiando, ¿sí? Entonces, a valores predictivos, yo lo voy a comparar contra la presencia o no de la enfermedad y entonces vean cómo son dos cuadros de contingencia diferentes. Arriba está el gold standard que lo pusieron, que es con preeclampsia, sin preeclampsia, y entonces al lado izquierdo va la prueba que yo voy a desarrollar, ya sea el ultrasonido, o el factor de crecimiento placentario. Para el ultrasonido tengo un valor predictivo positivo de un 83% y un valor predictivo negativo del 50%. Esto quiere decir que si yo digo con ultrasonido alterado que va a desarrollar preeclampsia, en el 83% de las veces esto va a suceder. Me voy a equivocar entonces en un 17% de las veces. Pero cuando yo digo que el ultrasonido está normal, y yo le digo a la señora, ¿sabe que usted no va a tener preeclampsia? Entonces, ¿cuál es el valor predictivo negativo? Del 50%. Entonces, eso y echar un volado, da igual. ¿Qué pasa con el factor de crecimiento placentario? El 85% de las veces, cuando yo diga se va a enfermar y me voy a equivocar en un 15%. Y cuando yo diga no se va a enfermar en un 80% de las veces. Entonces me voy a equivocar un 80% de las veces que yo le diga que no se va a enfermar. Creo que aquí sí esto es un poco complicado. Y bueno, al final nos preguntaban la utilidad práctica que le encontrábamos al biomarcador y cuál de los dos podríamos proponer como un biomarcador predictivo. Personalmente yo propondría el ultrasonido. Es más barato y el valor predictivo positivo es muy similar al del factor de crecimiento placentario. Además que para el ultrasonido necesito una persona y un aparato y para el factor de crecimiento placentario necesito un laboratorio, una persona, un aparato. Entonces hay que valorar los costos. Entonces, ojo administradores, en esto nos puede servir el que yo tenga el conocimiento para interpretar una prueba de valor predictivo en un examen diagnóstico. Ejercicio número 3. Quiero realizar un estudio para evaluar la relación existente entre consumo de tabaco y envejecimiento prematuro medido a partir del acortamiento de los telómeros. ¿Qué es esto? Sencillo. Nosotros genéticamente tenemos determinado
tiempo de vida. No es lo mismo la edad cronológica que la edad biológica. Y entonces biológicamente nosotros podemos saber si nuestras células van envejeciendo de acuerdo a cómo se van acortando las extremidades de los genes y entonces, de los cromosomas, y entonces a estas terminaciones se le llaman telómeros. En cuanto más se van acortando, significa que más vamos envejeciendo. Entonces nuestra edad biológica puede no coincidir con nuestra edad cronológica. Y entonces aquí planteamos la posibilidad de un envejecimiento prematuro, y hay personas que tienen 40 años pero parecen de 60 porque fuman muchísimo, y hay otras personas de 40 años que parecen de 20. No es cierto. Bueno, entonces, sí, de hecho sí. ¿Cuál sería la mejor manera de hacerlo? En este caso, la mejor manera de hacerlo pues no sería un estudio de cohorte definitivamente, porque sería muy falto de ética decir, a partir de aquí, a ver, bola de fumadores, yo nada más los dejo, no hago ninguna intervención y los voy siguiendo a través del tiempo y después mido sus telómeros a ver qué tanto envejecieron. Eso, desde el punto de vista ético, no es posible. Lo más correcto, entonces, sería hacer un estudio de casos y controles. Este tipo de estudios son observacionales, transversales, prospectivos, porque voy a tomar las muestras en este momento. Y si se fijan, la flechita pues va para atrás porque partiría del envejecimiento prematuro y después indagaría por el antecedente de tabaquismo. Okay. Ejercicio número 4. El equipo del Centro de Investigación Biomédica de Occidente acaba de lanzar un nuevo método diagnóstico para artritis reumatoide. Se presume tener una sensibilidad del 95% y una especificidad del 97%. Se estudiaron 1.300 pacientes para llegar a esta conclusión. ¿Cuántos de estos tuvieron la posibilidad de estar mal diagnosticados? Bien, entonces aquí también hubo una serie de controversias, pero no precisamente necesitábamos una sola respuesta. A ver, si nos vamos a la definición de sensibilidad, es la posibilidad que tiene la prueba diagnóstica de diagnosticar como enfermos a las personas que realmente están enfermas. Y aquí se me pueden ir falsos positivos. Entonces, si tengo una sensibilidad del 95%, la probabilidad de que dé un falso positivo es de un 5%. Es decir, tengo un 5% de probabilidades de diagnosticar mal como falsos positivos a las personas. Y en cambio, la especificidad es la capacidad que tiene una prueba de discriminar a los individuos sanos. Entonces, aquí estoy hablando de un 97% de que la prueba me diagnostique bien a un individuo sano, pero entonces voy a tener una probabilidad de falso negativo de un 3%. Quiere decir que probablemente le diga que está sana a una persona que no está sana en un 3% de las veces. ¿Sí? Me preguntaban algo de la prevalencia o algo así, pero no necesitamos realmente más datos. Ni siquiera necesitábamos el total de los pacientes. Simplemente si me dicen tanto porcentaje de sensibilidad y tanto porcentaje de especificidad, yo ya puedo imaginarme cuánto de esto está mal diagnosticado como falso positivo y mal diagnosticado como falso negativo. Ejercicio número 5. Se realizó un estudio de cohorte. Entonces, ojo. No es cierto. 5. Se realizó un estudio de casos y controles. Casos y controles, ya me estoy imaginando las flechitas temporales. Para buscar evaluar la asociación entre el consumo de fenilalanina y el desarrollo de cáncer de colon. De 240 pacientes evaluados, 120 presentaban cáncer de colon y de ellos 87 refirieron el consumo de productos con fenilalanina. 120 no tuvieron cáncer de colon y de estos 30 consumieron en algún momento de su vida fenilalanina por más de 10 años. Con los datos anteriores, calcule. Que ya tenemos nuestras líneas temporales, ya sabemos que partimos de la enfermedad, que es el cáncer de colon, y me voy al factor de riesgo, que es el consumo de fenilalanina. Aquí tengo ya visualizadas dos variables importantes. La variable independiente, que es el consumo de fenilalanina, esa no dependió de nada, y la variable dependiente, que es la variable enfermedad. ¿Sí? Es decir, yo estoy supeditando la aparición del cáncer de colon al consumo de fenilalanina. Entonces pongo mis datos y calculo. Dice, calcule la prevalencia. Lo repetí
en la sesión en vivo y lo reafirmé en la sesión que les grabé. Los estudios de casos y controles no sirven para estudiar prevalencias. Por lo tanto, no podemos determinar ninguna prevalencia, porque si estoy agarrando a un grupo de personas, la mitad están enfermas y la mitad no están enfermas, porque yo así las seleccioné, entonces en todos los estudios pues me va a dar un 50% de prevalencia. Pero esto no, los estudios de casos y controles no están diseñados para eso, entonces no podemos determinar prevalencias. Ok. Hago mi tabla de contingencia, entonces pongo expuestos, no expuestos, casos, no casos. Vi cómo estaban acomodando algunos diagramas. Algunos me ponen los casos arriba. Hicieron, según hasta donde revisé, los ejercicios bien. Solamente que aguas, porque si ustedes acomodan mal la tabla, lo que puede pasar es que sumen mal cuando hablemos de riesgos relativos, o que no estén acomodados los cuadritos en la letra correspondiente y se pueden equivocar. Entonces yo recomiendo que sea expuestos, no expuestos, casos, no casos, siempre, para irnos en orden A, B, C y D. Y entonces, la razón de momios la vamos a calcular, ya que es una razón de productos cruzados, A por D sobre C por B. Y nos va a dar como resultado 7.9. El intervalo de confianza aquí yo se los calculé con una fórmula que existe para calcular intervalos de confianza solamente para el ejemplo. Ahí en ese caso, con esos números nos da un intervalo de confianza de 4.4 a 14. Yo les comentaba que el intervalo de confianza es como la P en los estudios. Si yo tengo un intervalo de confianza que no pasa por la unidad, entonces mi estudio tiene significancia estadística. ¿Cómo lo interpreto? Las personas con antecedentes de consumo crónico de fenilalanina tienen 7 veces más probabilidad de desarrollar cáncer de colon a comparación de aquellas que no lo consumieron. ¿Se puede atribuir causalidad entonces? Con este puro estudio, no. Decíamos que para atribuir causalidad lo que necesito es un estudio de cohorte, donde temporalmente yo haya demostrado que al inicio de la investigación no tenían la enfermedad y conforme se fue exponiendo la persona al factor de riesgo, van apareciendo las enfermedades. Pero en este caso, como yo partí de personas enfermas, yo solamente puedo asumir asociación, no causalidad, con este estudio. Ahora, si en el argumento que ustedes me pusieron incluyeron los criterios de Bradford-Hill, sí puedo asumir causalidad porque tengo asociación estadística, porque tengo temporalidad. Si yo digo, ok, antes la persona no estaba enferma y cuando empezó a consumir fenilalanina, después de 10 años apareció el cáncer, ok. Si voy cumpliendo cada uno de los criterios de Bradford-Hill, sí. Si no, no, argumentalmente está incorrecto. Y por último, ejercicio número 6. Se realizó un estudio de cohorte, otra vez, las flechitas, para evaluar la aparición de cáncer pulmonar en pacientes que estuvieron expuestos al humo de ladrilleras, posterior a la reubicación de las mismas. En el momento del inicio del estudio, de 40 personas incluidas, todas presentaban EPOC, referían haber estado 5 años alrededor de la ladrillera. Se incluyeron también 40 personas para llevar un grupo control. En un periodo de 5 años que duró el estudio, porque es una cohorte, 18 personas desarrollaron cáncer pulmonar y dentro del grupo control 6 personas lo hicieron. Con los datos anteriores, calcule. Bueno, fíjense. El diseño, según lo que dice la redacción del ejercicio, es una cohorte, entonces al principio tengo gente expuesta al humo de la ladrillera, que ya tenían años viviendo expuestas a ese humo, y un grupo de personas que yo agarré como control sin exposición al humo de la ladrillera. Les doy seguimiento por 5 años y en esos 5 años las personas van presentando cáncer pulmonar, ¿o no? Y en el grupo control igual, algunas personas presentaron cáncer pulmonar, ¿o no? ¿Qué tipo de diseño estamos hablando? Es un diseño observacional, puesto que yo no estoy interviniendo en el estudio, solamente estoy observando. Es prospectivo, es longitudinal, es analítico y es de cohorte. Con estos datos y con este diseño, si me piden que calcule el OR,
pues el OR no lo puedo calcular, porque el OR no es una estadística que corresponda a una cohorte. Lo que yo debo de calcular en una cohorte es un riesgo relativo, no una razón de momios. Si yo calculo una razón de momios, estoy equivocada, porque la razón de momios se corresponde con los estudios de casos y controles. Ok, entonces acomodo mis datos en la tabla de contingencia, expuestos, no expuestos, casos, no casos. Y entonces, como yo lo que voy a calcular es una razón de incidencias, lo primero que voy a hacer es calcular la incidencia en el grupo de expuestos, que son 18 entre 40, y luego lo voy a dividir entre la incidencia en el grupo de no expuestos, que son 6 entre 40. Y entonces 0.45 entre 0.3 me da un riesgo relativo de 3. Haciendo el cálculo del intervalo de confianza me da 1.33 a 6.7. Quiere decir esto que como eso entre esos números no se atraviesa la unidad, es estadísticamente significativo. Las personas, entonces interpretándolo, las personas con EPOC que estuvieron expuestas al humo de las ladrilleras tienen 3 veces más riesgo de desarrollar cáncer pulmonar a comparación de aquellas que no estuvieron expuestas. ¿Se puede atribuir causalidad aquí? Sí. ¿Por qué? Porque es un estudio de cohorte y las cohortes sirven para establecer causalidad. ¿Qué características entonces debería tener el grupo control? Cuando hablamos del grupo control, no necesariamente son individuos sanos. El grupo control siempre tiene las mismas características de nuestro grupo de caso sin el fenómeno de estudio, ¿sí? Es decir, en este caso partimos de personas que habían estado expuestas al humo de las ladrilleras, ese es el factor de riesgo, y eran personas con EPOC. El grupo control debe de tener EPOC, pero sin el factor de riesgo que era el haber estado expuestas al humo de las ladrilleras, porque lo que yo estoy buscando es la asociación entre el factor de riesgo, que es el humo de la ladrillera, y la presencia de cáncer, ¿sí? Calcula la prevalencia del problema, no se puede porque los estudios de cohorte no están diseñados para calcular prevalencias. Calcule la incidencia, esto sí se puede porque las cohortes son precisamente estudios donde se calculan incidencias. Entonces tenemos dos tipos de incidencias, una incidencia en el grupo de expuestos y una incidencia en el grupo de no expuestos. Dado que comenzamos a dar seguimiento con individuos expuestos sin cáncer, todos los casos son nuevos. La incidencia entonces es para los expuestos de 0.45 y para los no expuestos de 0.15 en un periodo de 5 años. Y la incidencia de EPOC, esta no la puedo calcular porque todos los individuos tenían EPOC, ¿sí? Bien, entonces, si hay alguna duda en cuanto a el resultado obtenido, entonces póngamelo por favor en la sección de debates de los grupos y yo ahorita que estén ustedes en clase, si hay alguna duda la vamos resolviendo en tiempo real. Les dejo también por aquí unos artículos que hay que revisar para contestar una guía de trabajo. Continuamos y éxito. Nos vemos en el siguiente.